buenas tardes. Hoy entrevistaremos al gran Julio Alegría Cueto, que nos va a comentar sobre una faceta de Jorge Salazar. Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Julio Alegría, soy periodista, he trabajado en el Grupo del Comercio durante muchos años, actualmente estoy en el diario Perú 21, pero bueno, es algo que no lo había comentado, pero pronto voy a volver al diario del Comercio, nuevamente, que es mi casa de siempre, ¿no? Y soy docente, enseño periodismo, relaciones públicas, enseño en la Universidad de San Martín y actualmente estoy en la San Ignacio de Loyola. Entonces mi tiempo lo he vivido entre el diario y la universidad, no, la docencia. ¿Usted qué relación tenía con el maestro Jorge Salazar? Con Jorge nos unía una muy buena amistad, una gran amistad, porque yo trabajé en el diario del Comercio del año 95 hasta el año 2002. Y durante esos años, creo que a partir del año 98, 97, 98 hasta el 2000, 2001, me parece por ahí, por esos años, Jorge era colaborador de Deporte Total, del diario, del Comercio, ¿no? Entonces, enviaba sus columnas, pero también iba bastante seguido al diario. Y entablamos una amistad muy larga, muy duradera, una amistad muy directa con Jorge. Lo conocí, como quizá lo hicieron muy pocas personas. Bueno, los que trabajamos en la sección de deportes lo conocimos bastante a Jorge, ¿no? Un periodista pues una pluma caramba envidiable, un cronista, un periodista que había trabajado en policiales, él investigó mucho sobre la historia del crimen en el Perú, claro, y era un cronista brillante de deportes. Escribía sus columnas, hablaba sobre diferentes temas desde un punto de vista distinto, ¿no? De lo que el común de la gente e inclusive que el común de los periodistas no veía, ¿no? Y nos pintaba un panorama de una determinada situación coyuntural o de un determinado personaje desde un punto de vista, desde un ángulo que te permitía conocer más al personaje, que te permitía sacar conclusiones positivas o negativas sobre un determinado hecho, acontecimiento o sobre un determinado personaje, ¿no? He saboreado y disfrutado, he tenido el honor de comer, de probar su sazón, ¿no? su gastronomía, que era deliciosa, exquisita, ahí en el edificio de Benavides, en Miraflores. ¿Alguna anécdota junto a él? Obviamente uno como redactor cubría tus comisiones toda la mañana o parte del día y llegabas a escribir para que no te gane el cierre o la hora del cierre. Pero cuando Jorge Salazar llegaba, bastaba que entre a la redacción para que aparte de saludar nos pongamos a conversar con él de cualquier cosa, del personaje que había escrito, de si por qué ganó la U de la Alianza, o si a un determinado jugador, o de la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol, o de la selección, o de un deportista destacado, o de política, o de cine, o de ciencia, o de noticias policiales o locales, ¿no? Y nos quedamos no minutos, nos quedamos mucho más tiempo conversando con él y armábamos hasta debates, podría decirlo, en la sección de deportes, ¿no? Amén de muchas otras conversaciones almorzando en el comedor de la cafetería del Comercio o en su casa, ¿no? En Miraflores, donde hablábamos pues de comida, de gastronomía, de ese arte que es de cocinar y que él manejaba también, ¿no? Un tipo entrañable, entonces sintió la palabra, y si algo yo te digo rescato, él es su sencillez, su humildad. Qué persona para tan sencilla y humilde, ¿no? Dentro de todos los conocimientos que tenía, siempre te escuchaba, siempre te dejaba que expreses tu opinión y él daba su punto de vista como que si él recién estuviera aprendiendo, ¿te das cuenta? O sea, de lo que tú le decías, él sacaba alguna conclusión o te daba la razón o de repente no, pero siempre desde el lado sencillo y de la humildad. ¿Jorge Salazar tenía algún carácter especial? Un tipo muy amable, una persona bastante tranquila, comedida, ¿no? Jamás lo vi discutir con nadie, ni enfrentarse con nadie.
¿Usted sabe sobre su publicación astronómica? Como hay puntos se llama el libro. Bueno, y ganó un premio internacional, ¿no? Y obviamente habla pues de la gastronomía, ¿no? De sus experiencias, de la comida peruana, ¿no? Y fue bastante reconocido y fue, digamos, uno de los pioneros, ¿no? En cuanto a conocedores de la gastronomía peruana. En ese sentido, pues, no es que los que han salido recién, empezando por el gran Gastón Orcullo, son los que hayan destapado, no, ya desde la época de Jorge Salazar, la época de los 80 y los 90, que yo lo conocí, ¿no? Yo no te puedo hablar de antes, de repente antes sé que cocinaba riquísimo, ¿no? Pero en los años que yo lo conocí, ya sabíamos de su gastronomía, ¿no? De su gran potencial culinario. Cocinaba muy rico y cocinaba para sus amigos, ¿no? Él era feliz invitando a sus amigos, ¿no? Cocinando, haciendo que pruebes, y sacando después los potajes, los platillos, Compartiendo un almuerzo. a la mesa, sí. Ahí él era Jorge Salazar, amigo, ¿no? Jorge Salazar era multifacético. ¿Usted conocía otra faceta de él? Él había sido de joven actor, trabajó con Terence Hill, ¿no? En algunas películas, aficionado a la música, aficionado a la historia, ¿no? Él le fascinaba mucho la historia en general y tiene varios compendios de libros en los que un poco nos deleita con su prosa, con su pluma, de aspectos de la historia de Perú, como por ejemplo, ¿no? el que a él le gustaba y el que tanto conoce, ¿no? Que es la historia del crimen en el país. Si yo le diría que me describiera a Jorge Salazar en una palabra, ¿cuál sería? Un amigo, un gran amigo. Y nada, bueno, gracias por la entrevista. Gracias Fue un a ustedes. gusto. ¿Sí? Mucho gusto.